Bueno, entonces, queridos hermanos, buenos días, ¿cómo están? Ha pasado mucho tiempo para mí, mucho más del que desearía de tener el privilegio de estar aquí con ustedes compartiendo la palabra. Y bueno, he estado anticipando bastante este tiempo, ¿no? Las anteriores semanas cuando ya mi nombre estaba y veía el tema y estaba meditando, pensando y haciéndome ideas de cómo iba a ser hoy día. Pero la realidad ha sido bien distinta, ¿no? Para el sermón de hoy día ha habido para mí demasiada oposición, fuerte oposición, ¿no? Entonces, realmente quisiera que oremos, ¿no? Yo quisiera orar para que el Señor realmente guíe este tiempo, para que no haya más contratiempos técnicos, de salud, que no caiga un rayo o alguna cosa así por el estilo, porque he estado viendo esto estas semanas, o esta semana, y verdaderamente estoy agradecido con el Señor de tener la oportunidad de haber llegado, ¿no? Aquí, porque podría haber pasado que hubiera habido una llamada y decir a alguno de los demás ancianos, por favor, me tienen que ayudar, no voy a poder estar. Pero Dios ha sido bueno, aquí estamos. Entonces encomendémonos en oración al Señor para poder continuar. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres digno, tú eres grande, pero sobre todo, Señor, eres fiel, Padre bendito. Gracias porque tú nos traes, nos das tu palabra, Señor. Tenemos la oportunidad de escucharla abiertamente en un lugar donde no hay una persecución por leerla, por tenerla, por predicarla, Señor. Y te agradezco también, Padre, porque tenemos la palabra, Señor, en nuestras casas, Señor. Podemos abrirla en cualquier momento que queramos, Señor, de cualquier forma. Y tal vez muchas veces olvidamos que es un privilegio del cual agradecer, Señor. Te pido que todas las palabras, Señor, que sean habladas hoy día, vengan de ti, Señor. Que tú recibas toda la gloria, Señor, porque verdaderamente toda buena cosa que puede salir de este sermón solo viene de ti, Señor. Solo ha sido tu gracia y te agradecemos, Señor. Gracias, Señor Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, una pregunta para comenzar. ¿Recuerdan su primera Biblia? Algunos con la cabecita sí, ¿no? Al mencionarla, tal vez algunos han formado una cierta imagen en su memoria, ¿no? Algunos tal vez la tienen ahorita en sus propias manos. Otros tal vez no pueden recordar con exactitud cómo y cuándo la han recibido, qué es lo primero que han leído, ¿no? O por dónde han comenzado. Bueno, en mi caso, mi primera Biblia llegó a mis manos el 95, hace 1000 años, ¿no? En mi cumpleaños número 13. ¿Y saben qué, hermanos? Para mí fue una gran decepción, porque no era lo que esperaba, ¿no? Lo confieso. Fue un regalo de mi mamá, y mi mamá siempre me ha dado buenos regalos. Entonces, cuando ha sacado una Biblia, he dicho, bueno, ¿no? No era lo que esperaba, era una aburrida Biblia grande, azul, ¿no? Que decía en su portada, Biblia devocional de estudio, me acuerdo. Bueno, pero mi mamá la compró con mucho esfuerzo, ¿saben? Pero en ese momento no la valoré. Yo ya era cristiano, por si acaso. Hace un año, a mis 12 años, yo ya había aceptado al Señor. Era un niño. Y había crecido en un hogar cristiano, que tenía mucho respeto y aceptación por lo espiritual, gracias a mis padres. Pero con una visión completamente apartada de la palabra de Dios. Éramos gnósticos. O bueno, ellos eran gnósticos y nosotros los niños los seguíamos, ¿no? Incluso mi papá nos leía la Biblia muchas noches antes de dormir. Uno de nuestros libros favoritos con mis hermanos era el Apocalipsis, ¿no? Que nos gustaba escuchar bastante mi papá. Ahora, esta Biblia que les cuento estaba entre mis cosas por los siguientes meses, pero yo no lo sabía.
El Señor tenía planeado un desierto de bendición para mí y para nuestra familia. ¿Y a qué me refiero con esto? Al finalizar ese año, nos mudamos a Santa Cruz. ¿Qué les puedo decir? Sufrimos tanto allá. No había trabajo. Si éramos pobres, allá lo éramos aún mucho más. Pasamos soledad. No había dinero ni para pagar la luz. La ropa se nos pudrió, porque la guardábamos en cajones como paseños y ya no teníamos ropa después. Enfermamos gravemente, todos y cada uno. La mayoría teníamos que ir al hospital, pero no se podía, pues no había dinero. Sufrimos regionalismo, no encontramos una comunidad cristiana, sufrimos hambre, al punto de que por varios fines de semana enteros no comimos nada. Esperando con desesperación, me acuerdo, en la puerta del banco el día lunes, esos 100 bolivianos que mi papá mandaba cada semana. Eran tiempos bien difíciles, verdaderamente un desierto. Pero recuerdo claramente cómo esa Biblia azul comenzó a volverse tan importante para mí. A la luz de la vela, porque no teníamos dinero para pagar la luz, sin electricidad, con algunas tortillas hechas de harina amarilla y azúcar, con mi familia nos reuníamos varias noches a leer la palabra, a cantar y a orar. De allí comenzó todo para mí. En el día, en las noches, abría esa Biblia y me maravillaba. La estudiaba, la marcaba, estaba llena de dibujos, anotaciones de un lado, del otro. La leía cada día y aprendía, mi fe crecía y mi amor por Dios se intensificaba. Cuán feliz estaba yo ahora con mi aburrida Biblia azul. Tenía mapas, pequeños comentarios, tablas comparativas, parábolas, gráficos explicativos, todo nuevo y fresco para mí. Pronto hasta comencé a intentar hablar de esto durante nuestros altares familiares en la noche. Ese año pasó y ya para el 97 huimos de vuelta aquí a La Paz y había completado mi primera vuelta a la Biblia terminando mis 15 años. Incluso emocionado, intenté seguir haciendo cosas, ¿no? Porque ya he dicho, ya he terminado, ¿ahora qué hago? Dije, voy a escribir un comentario. Intenté escribir un comentario de los evangelios, ¿no? Con una letra tan inentendible que ni yo mismo pude leerlo después. Así que se perdió por ahí. ¿Saben? Esta mi Biblia se perdió después también, años atrás, ¿no? En un maletín que mi mamá dejó en un radiotaxi. Pero esa Biblia, todo lo que estaba ahí, no se perdió en verdad porque se quedó en mi corazón. Mi Biblia tenía mi nombre y mi teléfono escritos, ¿no? Por muchos años soñé que quien la hubiera encontrado o llamaría para devolverle porque no le servía para nada o porque se había convertido. Pero nunca pasó, ¿no? Y bueno, ese teléfono sigue siendo el teléfono de mi mamá. Así que si alguien tiene mi Biblia, hermanos, por favor, conviértase y devuélvala, ¿ok? Como les decía, esa Biblia se perdió, pero todo lo que leí, todo lo que aprendí, quedó grabado en mi corazón. Y es la razón por la que comencé a amar a Dios. Él fue la luz que cautivó mis ojos para siempre, a través de esas palabras. Y es la razón por la cual estoy aquí parado hoy día frente a ustedes, para compartir un sermón que me ha quitado el sueño con una pregunta. Como les decía que estaba anticipando, ¿cómo voy a compartir de un tema tan grande, tan grandioso siendo yo tan pequeño? ¿Por dónde comenzar? Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Por favor, no es mi intención vanagloriarme. No fui yo quien decidió buscar al Señor. Él me buscó a mí. Él me llevó a un desierto, me llamó y me cautivó a través de su palabra. No es una historia de determinación y esfuerzo para animarles a lean la Biblia, hermanos, en un año. No, es una historia de un primer amor alimentado por la palabra de Dios.
Quisiera que todo el sermón de hoy día piensen en ese amor que cada uno de ustedes tal vez ha tenido o puede volver a tener, o tal vez nunca ha tenido y desea tener. Busquen en su corazón ese anhelo profundo por Dios y dispongan su mente para encontrarlo en la porción de la Escritura que hoy día vamos a leer. Si no lo han adivinado aún, el sermón de hoy día se trata de la lectura de la palabra de Dios. Y para los que sí lo han adivinado, arrepiéntanse porque la Biblia habla en contra de la adivinación. ¿Ok? Entonces, a partir de este domingo vamos a tener una pausa. Muy bien. Una pausa en el estudio de Eclesiastés. Y vamos a iniciar una pequeña serie de sermones acerca de las disciplinas espirituales. Y yo tengo el gozo de arrancar uno de los temas más hermosos, que es la lectura de la palabra de Dios. Y por ello el título del sermón de hoy día es Escrito está. Al tratarse de un tema tan amplio, podríamos ir por distintos lugares, ¿cierto? ¿Cómo no hablar o qué no hablar de la vida cristiana si estamos hablando de la lectura de la palabra de Dios? Es casi hablar de todo. Así que lo que vamos a hacer hoy día es pensar en la Biblia como un mundo dispuesto ante nosotros, lleno de terrenos para elegir dónde internarnos, inmensos y verdosos valles, altas y majestuosas montañas, profundos mares, todo verdaderamente un mundo maravilloso. Pero vamos a abordar el tema desde una sola óptica, la óptica un poco más devocional, enfocándonos en la práctica de la lectura de la palabra de Dios. Muy bien, la lectura personal de la Escritura. Ahora, cuando digo lectura personal de la palabra, a veces pensamos en ello solo como un deber cristiano. Esto es lo que tengo que hacer. Cada día debo leer mi Biblia. Como ese plato insípido de comida sana, ¿no? Que no quieres comer, pero tienes que hacerlo. Quiero desafiarnos a que intentemos verlo hoy de una manera diferente. Más como ese lugar donde vamos a recibir la visita de Jesús. Como una pequeña cabaña de madera asentada junto a un río en los lindes de un hermoso bosque, con una mesa dispuesta para 2 personas. El pasaje de hoy día son apenas 3 primeros versículos del Salmo 1, pero es suficiente para llevarnos a este tiempo para sentarnos con Jesús. Dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y eso nos introduce a nuestro primer punto, el hombre bienaventurado. Salmo 1:1. Ahora, conviene que antes de que entremos a nuestro primer punto, expliquemos brevemente qué son estas disciplinas espirituales, porque hemos comenzado diciendo, vamos a tener una serie de sermones que tratan de las disciplinas espirituales. También son conocidas como medios de gracia. ¿Ya? ¿Y qué son estos medios de gracia, estas disciplinas espirituales? ¿A qué nos referimos? Bueno, comencemos con la definición, que hay varias, pero tal vez esta nos puede servir, que es de Donald S. Whitney. Dice, Whitney. Las disciplinas espirituales son medios ordenados por Dios, a través de los cuales nos traemos a nosotros mismos delante de la palabra de Dios, para experimentarle a Él y ser transformados a la imagen de Cristo. Nos llevamos a Él para ser transformados a la imagen de Cristo. Es decir, son medios para hacernos más íntimos con el Señor. Es el equivalente espiritual a cuando vamos a un café, cuando salimos a jugar algo, cuando viajamos. Es decir, medios para relacionarnos. Es la forma en la que Dios nos ha dado para que tengamos una relación más íntima con Él.
Ahora, ¿cuáles son estas disciplinas espirituales? Bueno, la mayoría de las disciplinas están presentes cuando tú haces un buen devocional. Y se pueden clasificar en dos grupos. Uno es las personales, que es cuando estás haciendo el devocional, en la que está la lectura de la palabra, que incluye la meditación y la memorización de las escrituras, la oración, la adoración privada, el ayuno y el estudio, que no es lo mismo leer que estudiar. Eso suena... Creo que ya está perdiéndose la batería, ¿no? Ok, si me pierdo, haremos una pausa. Y la segunda la segunda forma de clasificarlos, la segunda parte de la clasificación es los corporativos, porque las disciplinas espirituales también pueden hacerse juntos, ¿no? La adoración congregacional, que consta de la alabanza, cuando cantamos juntos, la predicación, lo que estamos haciendo ahora, y la ofrenda, lo que vamos a hacer, espero, después. Y luego también está la oración corporativa, porque si bien oramos en privado, en lo secreto también oramos juntos. La cena del Señor, que compartimos juntos, y la comunión con los hermanos, ¿no? Que es el charlotear después, ¿no? Cuando estamos pasándola bien. No, mentira, eso es más que eso, pero me entienden. Otros añaden más variantes como evangelizar, visitar enfermos, a la prisión también, la conferencia cristiana, que es cuando tú te sientas a hablar profundamente de las Escrituras con alguien, obras de caridad. No es tan importante definirlo y catalogarlo de manera precisa, ¿no? Lo importante es que se trata, como ven, de un deseo de intimar con el Señor y pasar tiempo con Él para ser transformados a su semejanza. Como dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, exponernos a la presencia de Dios nos transforma. Vamos escalando de gloria en gloria, de paso a paso. Ahora, si bien se les llama disciplinas espirituales, esto es porque se practica de manera constante y regular, de modo que se forme un hábito en nuestra vida. Pero no deben entenderse nada más como obligaciones sagradas, sino como un deleite. Por ejemplo, el arte es un deleite practicarlo, ¿sí? La pintura, el canto, la escritura, ¿no? Las gozamos, nadie está pintando y cantando de mala gana. Pero al mismo tiempo, que son cosas agradables de hacer, se requieren años de práctica para ejecutarlos de manera apropiada. Debemos continuar. Y en el proceso lo disfrutamos. Cuando uno va aprendiendo de algún arte, lo va disfrutando. Lo mismo las disciplinas espirituales deben ser constantes, regulares. Debe haber disciplina, pero debe haber un disfrute. Si no, estamos perdiendo el objetivo de este relacionamiento. Ahora, pensemos en el origen de las disciplinas. Si somos justos, las disciplinas espirituales han estado ahí siempre presentes a lo largo de toda la Escritura. Los hombres y las mujeres en la palabra de Dios han echado mano de estas disciplinas para su devoción. Y por supuesto Jesús es el mejor ejemplo de ello. Pero fue más tarde en la historia cuando fueron cobrando el sentido que hoy les conferimos. Empezando justamente en el desierto. Después del edicto de Milán, que es el 313 después de Cristo, cuando el emperador Constantino hizo cesar las persecuciones a los cristianos, porque el imperio romano ahora estaba abrazando la fe cristiana como su creencia oficial, es donde todo comenzó en ese sentido. ¿Por qué? Porque como lo describe el autor, el historiador Justo González, dice, muchos veían esto como un cumplimiento de los designios de Dios. Estaban bien recibidos, pero había otros que se dolían. La puerta estrecha de Jesús se había vuelto tan ancha que ahora multitudes se apresuraban a cruzar por ella. ¿Cómo entonces se puede ser cristiano en medio de tales circunstancias? Cuando la iglesia se une a los poderes del mundo,
cuando el lujo y la ostentación se adueñan de los altares cristianos. La respuesta de muchos no se hizo esperar. Huir de la sociedad, abandonarlo todo, escapar al desierto. Y eso es lo que hicieron, principalmente en el desierto de Egipto. Nació el movimiento monástico. Ascetas que huyeron al desierto porque no veían otra posibilidad para vivir la vida cristiana en medio de una iglesia que se estaba corrompiendo con el poder y con el dinero. Ellos pensaban, debemos huir. Y fue un tiempo muy difícil para ser cristiano, ¿no? Pero no todo fue malo. Estos monjes se consagraron a una vida sencilla, solitaria o en pequeños grupos, dedicados a practicar muchas de las disciplinas espirituales que hoy conocemos. Y aunque es verdad que en su intento por huir de una iglesia adulterada, terminaron cayendo en el otro extremo, ¿no? Con prácticas totalmente excesivas, lo cierto es que profundizaron en la devoción por el Señor, a tal punto que aún la Reforma protestante, siglos después, promovió la lectura diaria y la meditación devocional como parte fundamental de la vida cristiana. En este punto, antes de la Reforma, la Iglesia prohibía la lectura a la gente. No teníamos la palabra de Dios. Y si tú querías leer la palabra de Dios, tenías que ser parte del clero ordenado. Y antes de leer la palabra de Dios, primero leías comentarios. Primero leías las tradiciones de la iglesia. Y recién con ese filtro podías leer la palabra de Dios. Por eso este movimiento, este énfasis en la sola escritura fue tan importante. Ahora, posteriormente a eso, en el siglo XIX, movimientos de renovación espiritual, como los pietistas o los metodistas, popularizaron el uso de devocionales como guías para la vida cristiana. Entonces, estas prácticas de devocionales cristianos, muchos tienen sus raíces en este énfasis pietista por la vida devocional, personal y comunitaria. Ellos son los que han sistematizado los grupos de estudio pequeño. Cuando decimos, tenemos un estudio bíblico en mi casa, es un estudio pietista. Ellos hicieron también que la educación fuera insertada con la enseñanza doctrinal desde muy temprano. Y también popularizaron publicar escrituras devocionales, esos libritos, ¿no? De lea un devocional cada día. Ahora, por eso vamos a comenzar hoy día con la lectura de la palabra de Dios, porque si se han dado cuenta, todas estas disciplinas se desprenden de esa primera, que es la lectura de la palabra de Dios. De hecho, el peso de cada una de estas disciplinas es otorgado por la Escritura misma. El peso viene de la Escritura. Cantar es más profundo si cantamos bíblicamente. Orar es más profundo si oramos conforme a la palabra de Dios. Podemos ayunar con entendimiento y podemos tener todas las demás disciplinas mucho más profundizadas si son bíblicas. Así, si las disciplinas se ejecutan fuera de la palabra de Dios, pierden su efectividad, porque ya no son lo que deberían ser. Entonces deberemos entender la lectura de la Biblia como el fundamento para construir las demás. Y eso mismo vamos a hacer ahora, empezando con bienaventurado el varón. Bienaventurado el varón, dice, de la misma manera que el más grande sermón que jamás se haya dicho o escrito, el Sermón del Monte, el Salmo 1 comienza con una bienaventuranza. O más bien deberíamos decir varias bienaventuranzas. Esta sola palabra para nosotros debería ser muy significativa porque nos atañe a todos, ya que el ser humano, sin excepción, busca la felicidad. ¿No ve? Hacemos todo para ser felices. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, el tiempo que invertimos, en verdad esconde un secreto, es la búsqueda de la felicidad. Nadie vive para ser infeliz. Todos deseamos, en alguna medida, ser felices. Ahora, es que tenemos un deseo, son medios para llenar este deseo. Y ya lo hemos citado varias veces, pero vale la pena volver a hacerlo. Lo que dice Blaise Pascal, el hombre tiene un corazón con un vacío del tamaño de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra búsqueda de la felicidad en verdad es una búsqueda de Dios mismo. Estamos diseñados para buscarlo. Y no importa cuántas cosas traemos, siempre necesitamos más, ¿cierto? Porque ese vacío nunca se va a llenar a no ser que pongamos ahí a Dios.
Bienaventurado significa supremamente feliz o realizado. De hecho, en el hebreo la palabra en realidad es un plural, por eso les decía una multitud de bendiciones, que denota una multiplicidad de estas bendiciones que se intensifican. Podría leerse como, oh, las bendiciones del varón. Tiene una connotación, como ven, mucho más alegre que solemne, porque a veces decimos bienaventurado, eso es el lenguaje bien Reina Valera, pero es gozoso, feliz, que rebosa de alegría. Ahora la pregunta es, ¿por qué rebosa de alegría? ¿Por qué está feliz? ¿Cuál es la causa? ¿Es su carácter? ¿La pasa bien? ¿Tiene mucho? No, no se trata de las bendiciones en sí, porque la búsqueda de las bendiciones es también un callejón sin salida, sino que este varón ha alcanzado la fuente de las bendiciones, de todas las bendiciones que existen, la perla de gran precio, las aguas de vida eterna. Ha encontrado a Dios mismo a través del Evangelio, ha escuchado la noticia del Evangelio y se ha apropiado del Señor. Ahora, ¿cómo sabemos esto en este pasaje? Porque no dice lo que estoy diciendo ahorita. Lo sabemos gracias a la descripción que tenemos de este varón feliz o mujer feliz. Estamos usando un sujeto con un sustantivo genérico, ¿no ve? Hombre, mujer, niño, no importa, nadie está aquí excluido por si acaso. Esta descripción encierra, como les decía, un doble contraste. Por un lado, comienza con la parte negativa, aquello que este varón, esta mujer no hace, ¿no ve? No hace. Y luego, en el versículo 2 va a empezar a describir, lo que sí hace. Ahora, por un lado, como les decía, esta persona se aparta del mal. Y esto a primera vista es la primera pista que podemos tener, porque ¿quién se aparta del mal por sí mismo? Nadie. Todos buscamos el mal, en verdad, de una forma u otra. Nadie puede apartarse del mal sin la ayuda de Dios, porque todos estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Es lo que dice Efesios 2:1. La palabra dice que nadie puede hacerlo porque todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero sí, podemos ser religiosos, sí, podemos tener buenos valores, podemos ansiar la verdad por nuestra propia cuenta, pero lo único que vamos a hacer es buscar en las tinieblas. Aún siendo parte de una iglesia cristiana que predica la palabra de verdad y tú vienes, puede ser que estés buscando en tus propias fuerzas esta religión. Tiene que ser con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra búsqueda, si no, va a ser en tinieblas. Todos nos hemos apartado, como dice Romanos 3:23. Solo la palabra puede revelarnos con su luz el camino de salvación. Como está escrito en el Salmo 119, porque es una lámpara a nuestros pies. No es una solo descripción linda para decir, ¿qué podría decir poéticamente? Verdaderamente es una luz. Y hay una mosca del diablo aquí. ¿Saben que Belcebú es señor de las moscas? Y en serio, no se va a dedicar. Lámpara a mis pies, porque en ella está escrita todo lo que necesitamos para la salvación. Jesús mismo lo dijo en Juan 5:39. Ustedes buscan en las Escrituras y estas hablan de mí, parafraseando, espero lo tienen en pantalla. Así que esta persona descrita en el pasaje es una persona que ha nacido de nuevo. Eso podemos tenerlo por seguro, porque antes estaba muerta en sus pecados, como todos nosotros lo hemos estado. Pero ahora está espiritualmente vivo, ha comenzado un peregrinaje en búsqueda de la santidad. Cristo ahora está forjando su carácter en él. Y ese camino angosto que ahora transita lo aleja con cada paso que da de quienes transitan el camino ancho del pecado, como dice en Mateo 7:14. Entonces no es por nuestro propio mérito, sino por un llamado divino. Ningún hombre obra su propia salvación. Solamente puede agradecer el haber sido rescatado por Dios, conforme a lo que dice Efesios 8:9. Porque si no, podíamos gloriarnos y decir, yo he buscado a Dios, yo he puesto un granito de arena para mi salvación. Y no es verdad. Dios ha hecho todo de principio a fin. Ahora, esa luz
esa gran bienaventuranza de la que estamos hablando también proyecta una sombra grande a sus espaldas. En contraste con la bienaventuranza, el pasaje nos advierte también del camino opuesto, el camino ancho, el camino del hombre sin Dios. Un camino que va siempre de mal en peor, descrito en 3 niveles que va descendiendo: el impío, el pecador y el escarnecedor. Dice el impío. ¿Qué significa ser impío? Impío significa que no busca la piedad, que no busca a Dios mismo. El hombre impío no es necesariamente una persona mala, una persona malvada, sino puede ser una persona muy respetable, muy decente, pero vive su propia vida en su prudencia, muy aparte del Señor. Como dice Adam Clarke, el impío se despreocupa de la religión. No tiene celo por su propia salvación ni por la de los demás. Y aconseja a aquellos con quienes conversa que adopten su plan, que adopten su visión. El impío, en otras palabras, es sabio en su propia estima. Se gobierna con su propio consejo. Y su orgullo lo lleva a despreciar a Dios y a su palabra como si se trataran solo de fábulas o cuentos de hadas. Pero ¿qué pasa si este impío sigue en su propio consejo, en su propio pensamiento? Pronto, ahora ya empieza a describir al pecador, ese modo de pensar se traduce como un modo de actuar. El pecador ya no solo se limita a solo pensar fuera de Dios. Pronto empieza a llevar a cabo obras de pecado, de manera recurrente y perseverante. Sigue en este camino. Por eso, la palabra usa para ellos una palabra en hebreo que significa amar, que no es amar, ¿no? Sino es permanecer, estar firmes, ser constantes. De este modo representa descriptivamente la obstinación, la decisión de estar firmes en su camino de pecado. Y luego, algunos llevan a tal punto esta conciencia cauterizada por el pecado que pronto se sientan como instructores y maestros en la silla de la cátedra. Lanzan burlas y críticas a Dios y a quienes lo siguen, sin ningún remordimiento. Y claro, criticar cristianos y criticar a la iglesia es súper fácil, porque la iglesia está llena de personas defectuosas, personas que aún pecan, personas que han creído en el Señor y personas que no, personas que luchan con el pecado. Pero burlarse de Dios y es pasar una línea, ¿cierto? Y es lo que estamos viendo en estos días, con más claridad. El pecado ha llegado a tal punto que cada vez es más normal burlarse de Dios. Vemos memes de eso, oímos comentarios de esto, podcasts de esto, vemos aperturas ceremoniales olímpicas de esto. Es normal para la gente, porque el pecado está profundizando. Entonces, aquel que es nacido de nuevo se va a apartar naturalmente de estas cosas. ¿Por qué? Porque hay un camino en el que no va a andar, una senda en la cual no va a parar y a una silla en la cual no se va a sentar. Tal vez es hermoso el paralelismo que se ve de manera gráfica cuando dicen no sigue, no se detiene, no se sienta, ni en los consejos, ni en el camino, ni en el asiento, porque esto es una gradación de impíos, pecadores y escarnecedores. El salmista se ha rajado, ¿no? Para que entendamos bien cómo está funcionando esto. Ahora, habiendo considerado aquellas cosas que los justos procuran alejarse, que los justos procuran no hacer, ahora pasemos a considerar la fuente principal, más bien de los cuales el justo alimenta esa bienaventuranza, esa felicidad, para obtener ese entendimiento, para obtener las fuerzas y el gozo para alejarse del mal. Y vamos a nuestro segundo punto, que es su delicia. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora vamos a contrastar de la misma manera que ha hecho el salmista, y lo vamos a dividir en 3 partes, ¿no? Para hacer un paralelo de progresión, o mejor diríamos tal vez de la degradación que hemos visto del pecado, ahora que vamos a ver del bienaventurado, en deleite, meditación y intensificación.
Estos 3 peldaños van subiendo. Comienza nuestra vida cristiana con un deleite por el Señor. ¿A dónde encuentra el cristiano su deleite? Porque antes lo hacía viviendo para sí mismo, buscando la felicidad en complacer sus propios deseos. Pero ahora, ¿su delicia está dónde? Dice el Salmo, en la palabra del Señor. La palabra que utiliza aquí en hebreo es kejet, que significa deseable, placentero, deleitoso. Es una palabra para que comprendamos lo que debería despertar en nosotros el exponernos a las Escrituras, ¿no? Tanto leerlas como escucharlas en predicación, no siempre nos expone eso, ¿no? Ese deleite, muchas veces produce más cabeceos. Pero ese deleite viene, ¿saben de dónde? Directamente de nuestra relación con Dios. Es parte de nuestra identidad misma porque proviene de un corazón transformado, como dice Ezequiel 36:26. Pero también viene de nuestros tiempos con Dios. Es como un círculo. Tú tienes gozo porque conoces a Cristo, pero tu gozo aumenta porque estás en relación con Cristo. Y tiene que seguir ese ciclo para que tu gozo crezca. Y en este punto es importante destacar, aquí es donde entra la parte de disciplina. Como todo arte, lo hemos dicho, la constancia es donde se desarrolla en verdad. Muchas veces no encontramos ese deleite a primeras, ¿no? Las Escrituras, a veces tenemos que luchar para leerlas, tenemos que empujarnos contra el cansancio, contra las distracciones, porque ese deleite no tiene que ver con nuestras emociones, sino con nuestros deseos y afectos profundos. Ahora, hablamos de emociones y estamos hablando de deseos. ¿Cuál es la diferencia? Hemos estado hablando de esto bastante, lo sé, por razón de la conferencia, pero conviene que siempre lo tengamos en claro, porque las emociones tienen la característica de ser pasajeras, rápidas. Una misma cosa nos puede emocionar, nos puede hacer enojar. Todas las emociones son rápidas, fugaces. En cambio, los deseos o los afectos profundos tienen la característica de ser constantes en nuestra vida. Los deseos son como lo que está debajo del iceberg. En cambio, las emociones son solo la punta del iceberg. Estos deseos son como un peso invisible, como un ancla, dice San Agustín, que nos jala hacia esa dirección. Donde está tu deseo, ahí tú vas a ir. Como dice igual Jesús, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pueden ser deseos legítimos, o sea, buenos, como seguridad, paz, pertenencia, o pueden ser deseos pecaminosos, como la lujuria o la autocomplacencia. No importa, lo que importa es que esos deseos te van a jalar. Y qué hagas tú para complacerlos va a ser lo que haga la diferencia. Y nuestro comportamiento, nuestras decisiones, lo que hacemos, en otras palabras, manan de estos deseos profundos. Por ello, de nada sirve cambiar nuestra conducta, porque nuestro corazón aún contiene esos deseos y van a persistir ahí, y tarde que temprano vas a volver a ellos, sea de una manera o de la otra. Por eso el Evangelio no busca cambiar la conducta, sino quiere cambiar tu corazón. Ahora, la mala noticia es que nadie puede cambiar el corazón. Nadie se puede obligar a amar algo. No podemos obligarnos a nosotros mismos a amar algo. Pero la buena noticia es que el Evangelio transforma nuestro corazón. A tal punto que las cosas que deseamos poco a poco van cambiando si permanecemos exponiéndonos al Señor. Si nos exponemos a Cristo, nuestro corazón va a ser transformado y ese gozo va a empezar a ebullir, va a empezar a nacer. Y las herramientas que Dios nos ha dado para apropiarnos de ello son estos medios de gracia. Entonces la Escritura no puede, no debe quedarse solo en erudición, solo en información doctrinal. Debe producir una pasión, una devoción, una alegría en el corazón. Porque si solo apreciamos la Escritura como teología, porque si solo nos parece interesante y estamos felices de tener más discusión doctrinal,
Hemos perdido el punto. Es una forma también del enemigo de distraernos del verdadero núcleo de la teología, que es amar al Señor, que es producir gozo. El estudio elevado de la palabra no solamente produce un pensamiento teológico más elevado, sino produce un corazón conforme al corazón de Dios. David escribió muchos de los salmos y es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David pecó, fue lujurioso, usó hartas cosas feas. Pero ¿qué fue tal vez eso que Dios vio o Dios destacó de él como hombre conforme a su corazón? Eso, su teología, su adoración, su vida estaba fundamentada en buscar y amar a Dios. Como dice Brian Hedge, las disciplinas espirituales nos convierten en misioneros, no en monjes. Nos van a sacar una vida misional, nos van a hacer vivir el cristianismo, no nos van a encerrar solo para que seamos estudiosos de la Torre de Marfil. Entonces, una persona que encuentre este gozo pronto va a encontrarse en la meditación, va a buscar meditar en las palabras de Dios. Es lo que sigue inevitablemente si estamos leyendo la palabra del Señor, si estamos llenando nuestra mente y nuestro corazón de la palabra, vamos a empezar a meditar. Ahora, en contraste con la meditación oriental, ¿no?, que se trata de blanquear la mente, se trata de que los pensamientos estén acallados. La meditación de la cual habla el Salmo es completamente lo opuesto. Es la meditación en la palabra que una vez que está leída, está aquí horas y sigue y no se va de nuestra cabeza. Nuestra mente le da vueltas, la mira desde distintos ángulos. El corazón sopesa la verdad. Nuevas cosas son descubiertas, verdades son comprendidas y nuestro espíritu se maravilla y se fortalece. ¿Por qué? Porque ha estado ahí, dando vueltas en nuestra mente, tratando de hacer un nido en nuestro corazón. De hecho, el mismo verbo hebreo, que es hagá, se traduce literalmente como musitar, murmurar. Se refiere a esta persona que está en un diálogo consigo misma, absorta en pensamientos profundos, comparando, midiendo, estimando, revisando los detalles. Ese es el núcleo de la meditación. ¿Y sabes qué pasa cuando piensas en algo por mucho rato? Cuando lo estudias y lo repites, de repente ya lo sabes, ya lo recuerdas perfectamente, ya lo tienes de memoria. Y así la palabra ahora mora en ti, está a tu alcance, es como una espada lista para desenvainar. Y hermanos, cuando vengan las dificultades, cuando venga la necesidad, cuando sea apropiado, cuando tu fe esté tentada a quebrarse, tu mente acudirá rauda a empuñar la escritura que vive en ti, porque está al alcance de tu mano. Seguro habrán notado, cuando hemos estado diciendo escritura, palabra de Dios, pero el Salmo dice ley, literalmente dice ley, no dice en ningún lado escritura, ¿cierto? Así que se acabó el sermón. No, hay dos detalles al respecto. Uno es, el primero, que las escrituras muchas veces se refieren a sí mismas como la ley, o como la ley y los profetas, sin que eso signifique que están hablando exclusivamente de una sola parte, ¿no? Por ejemplo, Juan 10:34, Jesús dice, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Ahora, aquí saben que Jesús está citando el Salmo 82:6. Caramba, está refiriéndose a un libro de los Salmos como parte de la ley. Ahora, Jesús sabe mejor de nosotros que la Biblia, ¿no ve? O sabe mejor que nosotros de la Biblia. No se está confundiendo, sino que está indicando que en algunos contextos la ley puede abarcar mucho más que solo los libros legislativos y puede ser usada para referirse a toda la Escritura en su totalidad. Y también, por si acaso, esto de dioses se entiende como autoridades y magistrados en este contexto, pero esa es harina de otro sermón, así que no vamos a hablar de ello. Y en segunda instancia, David, cuando escribió los Salmos, si lo piensan bien, para él la totalidad de la Escritura en ese entonces era solo los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco.
Las profecías, o sea, los profetas todavía no habían sido escritos, los libros poéticos tampoco, tal vez Job, pero muy poco probable. Entonces, David estaba citando esa ley, ese Pentateuco, los primeros 5 libros. Ahora piensen en esto, si los salmistas han hablado con tanto fervor de las delicias de la palabra de Dios y se estaban refiriendo apenas a 5 libros, a los 5 primeros volúmenes de los 66 que nosotros tenemos. Cuán más agradecidos, cuánto más asombrados deberíamos estar nosotros, que tenemos acceso a la totalidad de la Escritura. Tal vez es algo para meditar también, para no sean como yo, no tenga una Biblia azul en sus cosas botada. Tengamos la Biblia azul frente a nuestros ojos. Porque eso va a llevar al tercer paso, a la intensificación. Si nuestro gozo era pequeñito, si nuestra meditación era poca, luego algo se va a intensificar. Ese amor por el Señor, ese amor por la palabra, pero principalmente por el Señor, va a crecer. Ya no vamos a necesitar de alguien que nos empuje a buscarlo. De hecho, cuando algo nos gusta, no necesitamos empuje, ¿no ve? De hecho, necesitamos freno. Porque podemos estar tan hundidos, tan metidos, que todo nuestro tiempo y nuestros recursos y nuestras energías se pueden concentrar en eso si algo no nos detiene. Lo que está describiendo aquí el Salmo es una persona completamente sumergida en la palabra, por eso dice de día y de noche, es decir, en todo momento. Ahora, esto tiene varias formas de entenderlo, menos una, creo. Creo que no puede significar que esta persona medita y lee la palabra 24 horas al día literalmente, ¿no? En 3 días te mueres. Siendo bien piadoso, te mueres. Sino que creo que ahora está pensando que en toda su forma de pensar está sumergida en la palabra de Dios. En el día está leyendo, está pensando, pero aún caída la noche, al acostarse, sigue pensando en ella. Porque está enamorado. Y cuando uno está enamorado no puede evitar pensar en la otra persona, ¿no ve? Simplemente todo le recuerda eso a otra persona. Mira ese tronco, ay, es como mi amado, ¿no? Mira el viento, ay, es la voz del amado. Todos así, estás pensando, no puedes evitar. Y esos pensamientos, no es que, tengo que ser cristiano, pensaré en la palabra antes de dormirme. Es lo natural. Cuando uno está pensando en algo, la mente vuelve, ¿no ve? A veces con las cosas más tontas, porque he puesto punto y coma. ¿Qué es ese punto y coma? ¿De qué estoy pensando? Dormir. La palabra tiene que estar tan en nosotros que ya no podemos evitar hacerlo. Y también la palabra va a estar en el día de nuestra alegría. Creo que también se refiere al Salmo a eso. Cuando el sol brilla sobre nuestro rostro, cuando todo está bien, está la palabra de Dios. Pero en la noche de nuestra aflicción, cuando todo está mal, también está la palabra de Dios. Porque es lo único que puede consolarnos. Ahí ya vamos en nuestra alegría, ya vamos en nuestra desgracia. La buscamos durante el día, pero también cuando estamos vivos, cuando aún es de día para nosotros. Pero aún cuando venga la noche, la muerte, igual la palabra nos va a acompañar por la eternidad. Hay muchas formas de verlo, pero lo importante es que la palabra esté con nosotros en todo tiempo. Como hoy día estamos cantando, Dios en todo tiempo. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que nos lleva a nuestro último punto, el árbol plantado. El Salmo 1:3. Ahora, si un corazón, hemos leído hasta ahora un corazón transformado, lleno de bendiciones, ¿no? Que se aparta del mal, que busca las delicias de la Escritura, que medita de día y de noche, pero sin embargo, este cuadro pareciera demasiado colorido en comparación a como muchas veces vivimos, ¿no? No se ve tanto nuestra vida como apartado del mal, meditando de día y de noche, gozoso. A veces la vida parece más una constante lucha, lecturas irregulares, momentos tediosos, oraciones repetitivas, si es que oramos,
frustración porque ese pecado ha vuelto, estoy volviendo a caer, cansancio, trabajo, todo, y apenas nos acercamos a veces a la palabra. La vida parece darnos esta dosis de realidad y no podemos negarlo, ¿no? A veces hasta vemos a nuestros vecinos no cristianos que tienen apariencia de estar haciendo lo mejor, más gozosos, un trabajo más estable, se los ve más animados, están menos pálidos. Y por un lado es lo normal, porque vivimos en un mundo caído y además de estar caído y enfermo, es un mundo que está en contra de Dios. Si tú quieres seguir a Dios, vas a encontrar oposición en cada paso, en cada momento, no lo dudes. Por otra parte, a veces las apariencias engañan, ¿no ve? Ese vecino tal vez no es lo que parece. Pero saben, hermanos, es en nuestra oscuridad, en nuestra dificultad, donde la palabra brilla con más fuerza y nos recuerda que en verdad esta realidad que estamos viendo es diferente. La realidad espiritual que es invisible, pero que permanece para siempre, es que Cristo no solo está ahí, nos tiene firmes en Él, plantados en Él. Cristo no solo es el objeto de nuestra fe, sino es el terreno donde estamos firmemente plantados y seguros. Por eso dice la palabra, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Nosotros no nos hemos plantado ahí. Ningún árbol se planta a sí mismo, sino que ha sido Él. Con sus propias manos ha tomado árboles silvestres, secos e infructuosos, moribundos, muertos, y los ha llevado para plantarlos en el jardín de su casa. Si abrimos los ojos a esta realidad espiritual, o cerramos los ojos y entendemos esta realidad espiritual, que la palabra nos está revelando, nuestra fe va a crecer confiada, sabiendo que estamos seguros en sus manos. Y también nos hará ver si no estamos en Él. Porque pregúntate, si tampoco hay un gozo, nada, nunca puedo estar en el Señor. El pecado es mi norma de vida, aunque vengo a la iglesia. Tal vez no estoy plantado, tal vez sigo siendo ese árbol muerto, lejos del jardín de Dios. Pero ¿sabes? El Evangelio siempre nos da la oportunidad de volver para nuestra salvación. ¿Qué te impide hoy mismo ir a ese Evangelio de salvación? Si piensas que tal vez no has nacido de nuevo, no pases tanto tiempo preocupándote, pasa tiempo buscando al Señor, pidiendo, creyendo este Evangelio. Porque Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el poder, la facultad de ser hechos hijos de Dios. Porque todo el que invocare el nombre de Dios será salvo. Dios no es escondido. Búscalo y vas a encontrarlo. Porque así serás un árbol plantado junto a un río que jamás para. Es un árbol que está plantado junto al río, nunca se seca. Sus raíces son fuertes porque constantemente se nutre de aguas frescas, aguas que corren y rebosan de vida eterna. Y aunque nuestra salvación es una obra de su gracia desde el principio hasta el final, Él nos ha provisto de estos medios de gracia para tomar de aquel río, para nutrirnos de la gracia que fluye de Él abundantemente. No es un chorrito, es un río de gracia. Son herramientas que podemos utilizar para disfrutar y saciar nuestra sed de Dios y vigorizar nuestra fe. Es irónico cómo muchas veces atravesamos desiertos de nuestra fe teniendo un río a nuestro lado, porque no podemos o no hemos dedicado esa disciplina, ese deseo, ese amor de buscar al Señor. Y sé, hermanos, que todos nos encontramos ahí, en un punto de nuestras vidas. A veces estamos tan bien y de repente otra vez en ese desierto. Pero podemos volver. El Evangelio no está a nuestra espalda.
El Evangelio es constantemente en todos nuestros pasos. Por eso acerquémonos a la palabra de Dios con premura, sea que lleguemos alegres a ella con la expectativa de su dulzura o con la desesperación de la necesidad que nos empuja. No importa, vayamos a la palabra como estemos, porque en todo momento, en el día o en la noche, la necesitamos. Sigue el Salmo y dice que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo aquel que esté en Cristo da fruto. Esa es una ley. Todo el que esté en Cristo va a dar fruto, porque dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en la vid, no puedes dar fruto. Perdón, he leído mal. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero tristemente a veces nuestra cultura de iglesia, no de la IBM, de iglesia mundial, pone énfasis en el comportamiento y olvidamos que la verdad fundamental no es cambiar el comportamiento, es nuestra permanencia en Cristo, la dependencia, la comunión en Él, donde nuestro espíritu se va a alimentar para poder dar un fruto abundante. ¿Qué pasa cuando no hacemos esto? ¿Qué pasa cuando solo apuntamos a nuestro comportamiento? Va a pasar una de dos cosas. O nos vamos a armar una fachada falsa de piedad, una careta de piedad, o vamos a exhibir cínicamente una actitud de carnalidad. Unos van a estar esforzándose, pegando con diurex manzanas en su árbol, antes que los demás vean, ¿no? Para que luego digan, está mi árbol, lleno de fruto. Pero son frutos que pronto se caen porque se pudren y necesitan ser reemplazados de forma artificial. Los otros, pero sin embargo, van a estar exponiendo, tal vez el otro lado, con cinismo un árbol marchito, maltratado, pero lo hacen con orgullo, ¿no? Piensan que son mejores que los demás. En su propia prudencia se dicen a sí mismos, yo no soy un hipócrita, yo no soy como los demás de la iglesia. Ninguna de las dos formas es la correcta. Pero a veces nos empujamos porque solo estamos enfatizando el comportamiento. Pero tal vez alguno podrá preguntarse, ¿qué de aquellos que sinceramente buscan, sinceramente están ahí, pero parecen no encontrar, parecen no dar fruto? Se esfuerzan, leen, doblan rodillas, lloran en la presencia del Señor, pero el fruto esperado no llega. Hermanos, no debemos olvidar que el fruto viene, como dice el Salmo, a su tiempo, en el tiempo del Señor. Y debemos confiar en su palabra. El fruto vendrá. La vida de piedad nunca es estéril. A su tiempo los frutos se dejan ver y pronto maduran para la gloria de Dios y para la bendición de todos los que nos rodean. Dice asimismo, su follaje es una hoja perenne, es decir, es una hoja que no se marchita. Los árboles de hoja perenne son árboles que están ahí en las 4 estaciones. Las hojas pardas, muertas y marchitas son signos de muerte y sequedad. El justo no tiene estos signos de muerte y sequedad. Sus hojas son verdes y vivas. El justo sufre, tropieza con el pecado, se equivoca, se enferma, pero su esperanza vuelve a reverdecer. Ningún frío invernal puede destruir su verdor, porque no está fundado en nada que este mundo te pueda dar, sino en la roca eterna de salvación, en Cristo mismo. Todo lo que hace, prosperará. ¿Qué es esto? ¿Qué es prosperar? Lejos de una pobre y miserable prosperidad material, que es la que todos soñamos, pero ¿cuánto dura? ¿70, 80, 90 años?
100 años. ¿Qué es esto frente a la eternidad? El Salmo no se refiere a eso, sino se refiere a una bonanza espiritual. Una bonanza que ha empezado en tu vida eterna desde hoy y se mantiene firme frente a cualquier situación. Porque Dios usa todo para el bien de sus hijos. Eso no quiere decir que siempre vamos a ver un buen resultado. Es verdad que Dios tiene un plan, pero no necesariamente vas a ver el resultado de ese plan en esta vida. Porque la palabra dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos los problemas de esta vida, la enfermedad, la pobreza, el sufrimiento, incluso la muerte, que es nuestro mayor problema, no pueden hacer nada contra aquel árbol, porque ese árbol está plantado en Cristo y para Cristo. Las palabras de Jesús, el evangelio que ha traído, hacen que ese árbol se mantenga firme. Escrito estaba de Jesús casi 700 años antes de que Él venga, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Hermanos, solo una persona cumplió este salmo a cabalidad. Solo uno tiene esta descripción perfecta. Es Jesús. Jesús es este hombre bienaventurado, el que no caminó, ni se detuvo, ni se sentó en la silla de pecadores, el que meditó, nos enseñó a hacerlo de día y de noche, nos mostró que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es el árbol plantado, es perfecto y eterno. En él se exhiben todos y cada uno de los frutos. Pero nuestra esperanza por la palabra es que llegaremos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Pueden imaginarse un fin más grandioso, más glorioso, más alto e inalcanzable ahora? Un día, cada cristiano llegará a ser como Cristo fue, maduro espiritualmente. Y vivimos en esa tensión. No podemos decir, bueno, soy cristiano, también peco, a veces caigo, pero un día voy a llegar al cielo y todo va a cambiar. Ni tampoco podemos tener esta visión de, soy cristiano, tengo que ser santo, y si no doy pasos en mi santidad, Dios me va a abandonar. Somos cristianos y porque amamos al Señor damos pasos, aunque parezcan imposibles, porque son imposibles. Nuestra vida cristiana va a ir dando pasos en lo sobrenatural, con el poder del Evangelio, y un día vamos a llegar a la meta. Para nuestras conclusiones, quisiera dar la palabra a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Literalmente, expirada con su hálito. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, enteramente preparado para toda buena obra. En la palabra encontramos, hermanos, todo lo que necesitamos para llegar a ser hombres y mujeres enteramente preparados, aptos para la vida cristiana. Porque la Sagrada Escritura es algo más que solo un manual religioso de vida. Es letra viva, inspirada por Dios mismo. Cada frase, cada palabra y sílaba han sido direccionados por Dios para que los autores que participaron en su escritura escribiesen todo y solo lo que Dios
quería que anotaran. Teniendo tan grande tesoro en nuestras manos y a nuestra disposición, podemos alegrarnos y confiar que si nos acercamos de una manera humilde, no soberbia, sino sincera, Dios va a obrar en nosotros. Quiero terminar mostrándoles una forma de leer las Escrituras, porque si hemos hablado de devocionales y no lo hacemos al salir de aquí, si no estamos leyendo la palabra al salir de aquí, estamos haciendo todo de cabeza, todo mal. No debe ser un lindo o un feo sermón de la palabra de Dios. Debe ser un sermón que nos lleve a leer la palabra de Dios. Basado en lo que acabamos de leer, que toda la Escritura es útil para enseñar, que es lo mismo que para que podamos aprender doctrina, enseñar, que Dios nos enseñe, redarguir, que significa convencer, que Dios nos convenza de algo que no estamos haciendo, corregir, que es también enderezar algo chueco, e instruir, que significa entrenar, ser adiestrado, ser educado en. Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios, hazte estas 4 preguntas en base a estas 4 palabras. Lees y dices, ¿qué quiere el Señor que yo entienda de todo esto? La primera pregunta, ¿qué quiere Dios que yo entienda? Y eso significa, ¿qué está diciendo este pasaje? ¿Qué significaba en ese momento, en su contexto original? ¿Qué significaba para nosotros hoy día? ¿Qué me está diciendo a mí Dios de su carácter? Dice la palabra aquí que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es eterno. Y con eso que aprendes de Dios, ten un tiempo de adoración por sus atributos, orando, cantando a los atributos del Señor. Y para eso tal vez vas a necesitar una Biblia de estudio o el consejo, el internet, que tiene mucho más que TikTok, Facebook y memes. Hay también algunas cosas buenas que puedes buscar que te ayuden a entender, hermanos a los cuales puedes preguntar. Busca en la palabra de Dios. Y luego, la segunda pregunta que debes hacerte es, ¿de qué quiere Dios que yo me arrepienta? Al examinarme a mí mismo a la luz de este pasaje, ¿de qué comportamientos, de qué pensamientos, sentimientos debo confesar y arrepentirme al Señor? Y así puedo orar arrepintiéndome de algo que la palabra, con su luz, ha apuntado a mi corazón y que tal vez nunca yo había visto. No siempre va a ser oro porque me enojo mucho y oro por eso por 5 años. Pero un día tal vez puedo orar y decir, nunca me había dado cuenta que soy una persona que ama tanto mi propia imagen. Perdón, Señor. Luego vamos a hacernos la tercera pregunta y decir, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué hago, Señor? Ya he entendido mi pecado, veo tu grandeza. ¿Hay algo en este pasaje que me diga qué debo sentir, qué debo pensar o qué debo hacer o creer? ¿Hay algún mandato que tengo que obedecer? Y hermano, anótalo y hazlo. A veces en 48 horas es lo mejor decir, esto aprendió el Señor. Ve y dile estas palabras a tu esposa, estas palabras de perdón. Ve y, no sé, pídele perdón a tu vecino porque siempre le tocas la bocina, siempre le pateas su puerta. No sé, haz algo al respecto. Y finalmente, en entrenamiento, pregúntate, ¿cómo motiva el Evangelio mi nueva obediencia en Cristo? ¿Cómo apunta este pasaje a Jesús? ¿Dónde está Jesús en el Evangelio? Lo que acabo de leer, ¿cómo veo a Cristo ahí adentro? ¿Hay alguna promesa para creer aquí? ¿Algo que me va a animar, que me va a apoyar en mi nueva obediencia? Busca en otros pasajes. Hemos hablado que la parte de las disciplinas es estudiar. Algunos los compararon como una cacería de ciervos, ¿no? Como era antes, antiguamente se hacía. Es una linda cacería donde Dios te deja en el campo y ahora tú tienes que buscar pasajes, tú tienes que buscar, conectar las cosas para decir, aquí está el Evangelio. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todos los caminos de mentira. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino.
Vamos a orar. Señor, Padre, obra en nosotros, Señor. Cuán fácil es hablar de leer tu palabra. Cuán lindo, cuán agradable es exponer las verdades de tu palabra, ir de un lado a otro, de un pasaje al otro. El tiempo se puede ir, pero Señor, cuán difícil es cuando volvemos a casa y tenemos que pasar tiempo solos en tu palabra. Cuánta oposición de Satanás. Te suplico, Señor, que tú nos des la fuerza, desde el predicador hasta cada una de las personas que está sentada aquí, para poder buscar en tu palabra, buscarte a ti, porque en última instancia no es la Biblia misma, eres tú en la Biblia lo que debemos buscar. Ayúdanos a verlo como más que un manual, como más que teología. Ayúdanos a ver la vida que corre a través de esas letras sagradas, Señor. Por favor, cambia nuestro caminar, Señor. Haz que nos apartemos de la impiedad que está en nuestros corazones. Permite que nuestros pies no se queden parados en el pecado y nunca lleguemos, Señor, a permitir que la soberbia se apodere de nosotros y hablemos en contra tuya y en contra de tu iglesia, Señor. Que nuestras palabras sean, Señor, si van a ser para reprensión, que sean puestas en tu verdad, que hablemos la verdad en amor, que hablemos buscando corregir, pero por amor, buscando corregirnos primeramente a nosotros, Señor. Que tu palabra ilumine nuestro camino, Señor. Que el primer amor renazca, reverdezca como esas hojas del árbol y que dé frutos, Señor. Que en todas las disciplinas, solos, y en las disciplinas que hacemos ahora juntos, como cantarte y orar, sea un corazón que te busque a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.